Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Yo soy Kimberly Armengol. Gracias por acompañarme como todos los miércoles en Debate 22. Hoy les traemos un debate con relación a los efectos del COVID-19 en la población migrante. Por ello es que me acompaña la doctora Silvia Yorguli, presidenta del Colegio de México. Silvia, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches. Muchísimas gracias. También la doctora Claudia Masferrer, coordinadora del seminario MICDEV, también del Colmex. Claudia, buenas noches. Buenas noches. Pues vamos a empezar. Sabemos que los migrantes, la población migrante ha sido la más afectada en Estados Unidos por los efectos del COVID-19, pero también los estragos de la crisis económica, el desempleo. Cuéntenos, empezamos contigo, Silvia. La pandemia, la contingencia sanitaria ha puesto en evidencia la vulnerabilidad que enfrentan los migrantes internacionales en todo el mundo, no nada más en Estados Unidos o en México, ¿no? Vulnerabilidades por muchas cuestiones, vulnerabilidades por el limbo en el que están muchos de ellos en términos del acceso a la salud, ¿no? El limbo en términos de su estatus de documentación, que también limita la posibilidad, por ejemplo, de buscar ayuda o apoyo de programas sociales en algunos casos. Y finalmente, como también tú mencionas, pues se cruza con el aspecto económico. Algunos de los sectores que se han visto más golpeados en términos de empleo por la contingencia sanitaria, pues son justamente sectores en donde están empleados los migrantes, como por ejemplo el sector de construcción. No todos, porque algunos otros, como los servicios personales o de cuidados, pues esos se mantienen e inclusive yo creo que estaremos viendo un aumento hacia futuro. Pero yo creo que una de los espacios de mayor vulnerabilidad, y bueno, Claudia también puede hablar de eso, es justamente aquellos que fueron la contingencia los tomó en el tránsito, entre el ir y venir, en las fronteras, en donde hay un aumento, por ejemplo, de la discrecionalidad para deportar a la gente, donde en los albergues no necesariamente hay las condiciones de cuidado, y en donde en general también, pues, como hemos visto en los casos de los migrantes, brotes en algunos centros de detención en Estados Unidos. Creo que eso resume pues las vulnerabilidades que enfrentan, yo decía, los migrantes a nivel internacional, pero específicamente para el caso de aquellos que están en Estados Unidos. Claudia. Sí, yo agregaría que, como dice Silvia, digamos, tenemos que pensar qué ocurría a inicios de año, justo antes de que se desatara la contingencia sanitaria. Y entonces pensemos que los que estaban trabajando en estos trabajos esenciales, pues ya carecían de acceso a servicios de salud, por ejemplo, muchos de ellos en Estados Unidos. Entonces, en esta situación, pues también van a seguir trabajando porque son trabajadores esenciales, necesarios, pero no van a tener este acceso. La crisis económica que viene, no sabemos en realidad exactamente los efectos que va a tener la pandemia, la enfermedad en largo plazo. Podemos definitivamente pensar que seguirá teniendo un efecto en las economías de las familias mexicanas, hispanas, y migrantes en general en Estados Unidos y también en México. Y si pensamos que puede ocurrir algo similar a lo que ocurrió con la gran recesión del 2008, en el que digamos, esto motivó un aumento grande de retorno de mexicanos que estaban en Estados Unidos y que deciden regresar, justo por falta de empleo, por falta de medios para subsistir. Entonces creo que vamos a ver un aumento también en el retorno, ¿no? Entonces estas poblaciones migrantes van a buscar estrategias para sobrevivir y una de ellas puede ser el regresar a México, que plantea otros desafíos que podemos hablar ahora, pero también creo que estas crisis, como dice Silvia, van a impactar a la población mundial, en las economías de todos, y yo sí creo que podemos esperar, y ahorita hablamos si quieres más de eso, de un repunte de la migración desde muchas regiones. Y esto puede ser muy, muy preocupante porque, como dice Silvia, justamente las poblaciones en el limbo legal, en el limbo geográfico, van a ser mucho más vulnerables. Entonces, podemos prever problemas para los solicitantes de asilo, para las personas en tránsito por México que van a cruzar un país violento, donde se violan los derechos humanos muchas veces, y al mismo tiempo vamos a, creo yo, a pensar que si no resolvemos ciertas medidas, si no planeamos, esta población en el limbo va a aumentar y va a ser preocupante porque se junta con las otras vulnerabilidades de las otras poblaciones que ya están establecidas. Sin duda, doctora Silvia, en Estados Unidos, por ejemplo, los ciudadanos estadounidenses reciben este apoyo gubernamental, ya recibieron un primer cheque de $1,200, ahí viene un segundo estímulo económico.
¿quién apoya a estas poblaciones migrantes? Por ejemplo, de las pocas iniciativas que tengo conocimiento, el consulado de Houston, el consulado de Miami estaban haciendo pruebas gratuitas, pero ¿quién más los apoya? Sí, entonces creo que apuntas a uno de los aspectos que en este limbo al que hacía referencia Claudia, pues estaremos viendo en los próximos meses. La población mexicana, la indocumentada, pero también la documentada, porque en muchos casos no queda muy claro el acceso a ciertos programas, sí tienen una gran carencia y tenemos que pensar que es una población, con todo y que ha tendido a disminuir un poco y a estabilizarse más bien, de más de 11 millones de mexicanos. Entonces, efectivamente, tú haces referencia a varios de los consulados. Yo también destacaría el trabajo y las iniciativas del consulado de Houston. Los consulados otra vez tomando esta iniciativa de apoyar, de proveer información, de canalizar, de dar información sobre aspectos de salud, etcétera. Pero también tenemos que tener claro que el tamaño del desafío por el tamaño de la población mexicana en Estados Unidos supera el trabajo que pueden hacer los consulados. Y creo que justamente uno de los aspectos en los que queda vago es, bueno, a ver, mexicanos que tienen mucho tiempo trabajando en Estados Unidos o que están con visas de trabajo temporal en trabajos esenciales, como decía Claudia, ¿qué pasa? ¿A qué tipo de programas tienen acceso? ¿A qué tipo de beneficios? ¿No? Sabemos que Estados Unidos, a diferencia de Europa, no tiene un programa de desempleo tan sólido. Sí tiene, pero no tiene un programa con la cobertura y la solidez de varios de los países europeos. Sabemos que tiene un problema en términos del servicio de salud. Los servicios médicos que ofrecen, que están altamente privatizados y que son muy costosos, y eso pues son retos que se suman para el caso particular de los mexicanos y los latinoamericanos en Estados Unidos. Es correcto, doctora Claudia. ¿Qué apoyo tienen? ¿Qué apoyo tiene nuestra población mexicana en Estados Unidos? Bueno, yo diría que varía mucho y depende mucho de la, de la documentación de estas poblaciones. Y algo que sí se resalta, por ejemplo, en varios casos es que sí se pusieron trabas para que los migrantes indocumentados no tengan acceso a estos apoyos, y eso afecta a una población muy importante en Estados Unidos, que son los hijos de mexicanos nacidos allá, que se ven afectados porque sus padres no pueden recibir estos apoyos. Entonces, digamos, es cierto que mucha población tiene este acceso, pero no todos, y eso quizás todavía no queda muy claro, digamos, en el imaginario en Estados Unidos o en México, que está afectando también a la población estadounidense, ¿no? Y que es una población que nosotros hemos visto aumentar aquí en México en años recientes. Vamos a hacer una pausa, pero regresamos. Estamos hablando del impacto del COVID-19 en la población migrante en Estados Unidos. Ya volvemos. El presidente no quiere que le pregunten sobre las muertes, la inseguridad ni el desempleo. Les pido que nos ajustemos en esta ocasión a preguntas sobre el avión, sobre la rifa. Con el país en emergencia, prefiere hablar de la rifa de un avión. Un insulto al pueblo de México. Un insulto es que se hayan perdido millones de empleos y tengamos más de 50,000 muertes por coronavirus. Mientras no haces nada, te pones de todo, menos un cubrebocas. Tú eres el presidente, hazte responsable. PRD. Estamos de vuelta en Debate 22. Quería preguntarte, doctora Silvia, a pesar de todo este entorno no favorable para los migrantes y sus remesas siguen siendo uno de los motores más importantes de la economía mexicana. Pues así es, efectivamente, pues una de las cosas que destaca la noticia que se dio ayer dentro del informe sobre el aumento de las remesas, pero destaca sobre todo porque es un aumento de las remesas en un contexto otra vez de crisis del empleo, por ponerlo de alguna manera, en Estados Unidos. Creo que ahí hay muchas preguntas. Es un aumento de las remesas en apoyo a las familias mexicanas. O sea, los familiares en Estados Unidos están mandando más recursos porque ven las problemáticas que están enfrentando sus familiares en México. ¿Cómo compensan ellos frente a esta reducción que hay en el empleo en Estados Unidos y mandar más? Pues qué situaciones de incertidumbre están enfrentando también las familias allá. Pero sin duda lo que resalta este dato es la vinculación
de la población mexicana a ambos lados de la frontera. Yo nada más quisiera recordar que en algún momento de la crisis de 2008, cuando se vio fuertemente afectada la población mexicana, como ya mencionó Claudia, pues también encontramos ejemplos de apoyos al revés, ¿no? De aquí para allá para apoyar a quienes estaban perdiendo el empleo. Y bueno, y un sector muy importante de los que retornaron y que retornaron también porque tienen de alguna manera el apoyo familiar y las redes aquí, ¿no? Entonces yo creo que esa es una expresión de esa consolidación de una comunidad mexicana que está a ambos lados de la frontera. Doctora Claudia, el tema de las remesas. Pues yo creo que justo, digamos, no sabemos qué va a pasar en el largo plazo. Es cierto que yo sí creo que muestra, justo como dice Silvia, los apoyos de esta comunidad entre familias. Creo que podría ser que demuestre en realidad una gran, digamos, condición adversa en México, ¿no? Ante la falta del empleo, y justo este apoyo en realidad, pues, digamos, muestra la dependencia que tienen muchas familias en sus gastos día a día con los familiares que están en Estados Unidos. También podría pensarse que estos migrantes están planeando un retorno eventual en el que quieren que sus ahorros estén aquí y no estén en Estados Unidos. No sabemos qué va a pasar con las elecciones de noviembre. No sabemos. Puede ser que también estén previendo que si se complica la situación, no solo por COVID, sino que, digamos, políticamente, socialmente, y quieren regresar, pues que lo hagan y ya teniendo aquí su dinero. Entonces, eso no sabemos en realidad tal cual que va a pasar. Lo que sí sabemos es que este aumento de remesas se dio no solamente en el caso de México y Estados Unidos, sino a nivel mundial en estos primeros meses, pero en el segundo trimestre de la pandemia, ¿no? Entonces, creo que es un fenómeno también mucho más global que muestra el apoyo por un lado, pero también mecanismos de solvencia económica y estrategias familiares, ¿no? Claudia, vamos. Sí, por favor. Agregar ahí, Kimberly, que yo creo que es que Claudia sacó el tema de las elecciones. Entonces yo creo que también tenemos que entender que toda esta discusión que estamos teniendo hoy en este programa se está dando en un contexto electoral en Estados Unidos, donde el tema migratorio, como estuvo hace 4 años, es una carta que se está jugando, ¿no? Y donde además la pandemia en Estados Unidos y a nivel internacional, por un lado genera expresiones de solidaridad, pero también fortalece muchos de los sentimientos antiinmigrantes. Entonces, bueno, yo creo que eso es parte del escenario que estamos construyendo en el programa al que nos convocaron el día de hoy. Claro, también vamos a hablar con relación a las elecciones. Antes quería hacer una pausa para que Claudia nos va a dar una recomendación donde habla específicamente de los migrantes y el impacto por el COVID-19. ¿De qué se trata, Claudia? Bueno, a ver, tenemos que pensar en diferentes flujos, ¿no? Si uno piensa en los flujos desde México, desde Centroamérica hacia Estados Unidos, pero también desde Estados Unidos hacia México, lo que vemos es que hubo y es bueno que estemos ya en septiembre porque tenemos ya dos trimestres de datos, ¿no? Entonces, se cerraron las fronteras en marzo y la movilidad prácticamente se vio anulada, ¿no? Mucha gente se quedó en México atrapada, en sus países de origen. Recordemos que El Salvador, Guatemala cerraron fronteras, igual que Estados Unidos y México. Entonces, vimos un descenso de la movilidad muy claro, una baja en el número de aprehensiones, por ejemplo, de mexicanos y centroamericanos en la frontera de México-Estados Unidos, un descenso impresionante de las solicitudes de asilo y de refugio aquí en México, también, digamos, un impasse muy puntual de las deportaciones de Estados Unidos a México, pero poco a poco, sobre todo desde abril a la fecha, digamos, pero sobre todo desde junio, vimos un aumento. Entonces, han aumentado las aprehensiones de mexicanos y centroamericanos en la frontera México-Estados Unidos, lo cual nos dice que, digamos, el deseo por llegar a Estados Unidos continúa, y en realidad lo que sí vemos es que ha habido un aumento de, por ejemplo, adultos solos que están siendo aprehendidos, a diferencia de años anteriores y meses anteriores donde veíamos un repunte de menores no acompañados, de familias, de mujeres, ¿no? Pero sigue aprendiendo la patrulla fronteriza en Estados Unidos a mexicanos, y eso es creo que un gran cambio en los patrones. Tenemos que pensar qué va a significar. Y en el caso, por ejemplo, de solicitudes de asilo a México, vemos también un repunte en los últimos meses. Los datos de junio y julio muestran que hay un repunte importante, ¿no? Entonces también México va a tener que
decidir qué hacer con estas poblaciones que están llegando buscando protección. Y también México necesita revisar que en el periodo de los 6 meses de la pandemia que llevamos, ha habido, digamos, 88,000 deportaciones desde Estados Unidos a México. Entonces, estamos pensando que también los flujos de retorno han continuado y es cierto que, digamos, marzo, abril, mayo se vio todo interrumpido, pero lentamente, poco a poco, estamos viendo un aumento también de deportaciones desde México hacia los países de origen. Entonces, poco a poco esta movilidad en el último trimestre se ha venido recuperando y por eso es que yo decía hace rato que, bueno, podemos esperar que sí, hubo un paro en estas movilidades, pero en el futuro, si las condiciones económicas no mejoran, etcétera, va a aumentar, ¿no? Doctora Silvia, justamente estabas comentando el entorno político en Estados Unidos, este programa, por ejemplo, DACA, que Trump está obsesionado con eliminarlo por la pandemia, sobre pretexto de la pandemia, no hay legalizaciones de aquí a diciembre. ¿Qué puede esperar la población migrante? A, en el caso de que continúe Donald Trump, B, en el caso de que sea Joe Biden el que llegue a la presidencia. Sí. Antes de contestar a tu pregunta, quisiera reaccionar un poco a algo que dijo Claudia. Y lo que estamos viendo, cuando ella menciona cómo en unos meses se paró la migración de alguna manera, luego se reactivó, pero con un perfil distinto. Entonces, es muy difícil anticipar qué pasa con la migración, ¿no? Es uno de los fenómenos más difíciles de proyectar a futuro. Pero yo creo que aquí hay una tensión muy fuerte entre el conservar, en una época de incertidumbre, de enfermedad, mantenerte cerca de casa, ¿no? En donde sabes que, bueno, si no tienes acceso al servicio de salud, pues tienes al menos redes sociales y familiares, y la parte de la presión económica por mantener a un hogar, ¿no? En una época donde te estás quedando sin empleo, donde hay pocas opciones de allegarse de recursos. Entonces, hay una tensión que está ahí en términos de la migración y que pues no sabemos cómo se va a resolver y es parte de las preguntas. Ahora, a esta incertidumbre, por supuesto, se suma el efecto del contexto electoral en Estados Unidos. ¿Qué va a pasar? A ver, aquí hay varias preguntas, no sé si dé tiempo en este bloque contestar todas. Si quieres, hacemos una pausa y regresamos y me la contestas tú y también me la contesta Claudia. Vamos a una pausa. Bueno, gracias. Se pasa rápido. Puedo asegurar que ya se acabó la robadera arriba, pero todavía falta limpiar por completo el bandidaje oficial. No es muy fuerte la venganza, pero no voy a permitir la impunidad. No somos tapadera de nadie. Este gobierno no va a ser recordado por la corrupción, va a ser recordado por purificar la vida pública de México. Segundo informe. Estamos en el último bloque de Debate 22 y nos está yendo muy rápido. Doctora Claudia, cuéntame con relación al entorno político de Estados Unidos y la realidad en ambos escenarios que puede enfrentar la población migrante. Claro que sí. Mira, en el Colegio de México preparamos una serie de textos reunidos en dos números que se pueden consultar, ahorita les digo dónde, pero el título de un texto es La pandemia como pretexto, ¿no? Y yo creo que tenemos que pensar que justo hay un contexto económico, político, social, legal en Estados Unidos que puede utilizar la pandemia como pretexto. En México también podríamos pensar que la pandemia puede servir de pretexto para muchas cosas, pero sí creo que es importante que entendamos el contexto. En esta serie de textos que mencionaba, se pueden consultar, de hecho, en la página del Seminario Migración, Desigualdad y Políticas Públicas, migdep.colmex.mx. Preparamos dos números, uno sobre el contexto económico, político y social de la migración México-Estados Unidos ante COVID-19 y otro específicamente de poblaciones vulnerables y redes de apoyo, tratando de pensar también en positivo, ¿no? ¿Qué se puede hacer para tratar de reducir estas vulnerabilidades? Y creo que hay muchas respuestas justo de lo que estamos hablando ahorita, ¿no? De los cambios en el sistema de asilo, de los cambios legales también que implicaron
una deportación mucho más sencilla en los momentos de la pandemia, de cómo las organizaciones de la sociedad civil, por ejemplo en México, también respondieron a tratar de prohibir la detención en México, ¿no? Hubo ahí un litigio muy importante que hizo que el Instituto Nacional de Migración dejara de detener a migrantes en estaciones migratorias, y también todas estas vulnerabilidades. Entonces, digamos, un poco de lo que va a pasar en las elecciones no sabemos, pero yo sí creo que podemos pensar que si se utilizan a los migrantes como pretexto, podemos tener muchas más complicaciones para la población mexicana en Estados Unidos, ¿no? Un aumento del sentimiento antiinmigrante, de la xenofobia, del racismo, a la vez que vemos también luchas por movimientos sociales en las calles que buscan justamente para acabar contra el racismo y la violencia policíaca, por ejemplo, ¿no? Y estas reacciones. Claro, recuérdanos tu recomendación, por favor, para consultar estos documentos. Claro, es micdep.colmex.mx. En la sección de publicaciones están, pero también en esa página están esta serie de textos. Son 20 textos que discuten justamente la situación sobre COVID-19. Y ahí lo tenemos en pantalla, la liga, por si les interesa. Doctora Silvia, este contexto político electoral que hay en Estados Unidos. Sí, mira, cuando uno ve qué pasa, no solo en Estados Unidos, tomemos también los ejemplos de la experiencia europea, de qué pasa con el tema migratorio y el papel que juegan en las elecciones, ¿no? Toda la migración. A mí lo que me preocupa, bueno, obviamente hay un uso político por parte de los republicanos, por parte de Trump, de la polarización, de la provocación, etcétera. ¿Y qué es lo que pasa cuando hablas del tema migrante? Uno ve las encuestas del Pew Research Center, que hace continuamente encuestas de percepción sobre los migrantes, y bueno, en general no es la mayoría de la población estadounidense que está en contra de la migración, ¿no? Pero lo que pasa es que para un amplio sector de la sociedad estadounidense no están en contra, simpatizan, pero tienden más a la neutralidad, no es algo que políticamente los vaya a mover. Pero a la gente que está en contra, sí la mueven, y la mueve políticamente ahora sí que desde una cuestión más de hígado que de una cuestión racional. Y esa es la apuesta y ese es el manejo que se hizo hace 4 años. Cuando uno ve el discurso actual de Trump, cómo enfatiza el tema del muro, cómo enfatiza las acciones de detención, de cómo se han detenido los flujos que entran por la frontera sur de Estados Unidos, norte de México, pues podemos anticipar que ahí va a estar en el debate. Y yo debo decir ahí que los demócratas, aunque puedan ser muy claros, por ejemplo, en el tema de racismo, Joe Biden ha sido clarísimo y ha hecho declaraciones muy contundentes. Pero yo supongo que los demócratas en el tema migratorio van a ser más tibios, justamente porque saben que no les va a agregar votos hablar a favor del tema migratorio, a excepción, y vuelvo a la pregunta que hiciste en el bloque anterior, del tema de los Dreamers, ¿no? Porque ese sí es un tema que genera mucha empatía en Estados Unidos, el apoyo a estos jóvenes que llegaron siendo niños, que los trajeron los papás, que se han formado como estadounidenses en el sistema educativo estadounidense y que son, que tienen todo el comportamiento de un ciudadano estadounidense comprometido, ¿no? Entonces, en ese tema, en el caso de los Dreamers, creo que sí vamos a oír declaraciones más firmes, pero yo anticipo, digo, sobre todo viendo cómo ha sido el comportamiento de los demócratas en el pasado, desde Obama y Clinton, por ejemplo, que el posicionamiento en ese sentido sobre los migrantes va a ser más tibio, pero estamos especulando, Kimberly. Por supuesto. Doctora Claudia, antes de irnos, me gustaría tocar el tema porque ya hablamos de los migrantes mexicanos en Estados Unidos, pero en México, ¿cómo nos hemos comportado con los migrantes y qué tan vulnerable está esta población en épocas de pandemia, esta migración centroamericana que está en México? Bueno, recordemos que justo antes de marzo, ¿no? que se declarara la contingencia sanitaria, teníamos una población centroamericana, sobre todo, en México esperando su solicitud de asilo en Estados Unidos bajo el programa Quédate en México, que en realidad, digamos, creó el limbo legal del que yo hablaba hace rato, ¿no? Entonces, es una población que tenía, digamos, muchas complicaciones para acceder, por ejemplo, a servicios de salud, a un empleo, y eso se hizo en un contexto de presión fuerte de los Estados Unidos hacia la administración del gobierno mexicano. Entonces,
digamos, estábamos ya con una población complicada, ¿no? Con un aumento muy importante de las solicitudes de asilo, una reducción muy importante del presupuesto de la COMAR, de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, un presupuesto también bastante mermado a las organizaciones de la sociedad civil, a los albergues, que son los que atienden día a día a estas poblaciones. Entonces, ya estábamos en un contexto institucional muy complicado. También, por ejemplo, en cuanto a acceso a servicios de salud, teníamos problemas, había cambiado también el Seguro Popular, el INSABI, o sea, como que había todo un contexto institucional en México bastante complicado para estas poblaciones, que aun cuando en la ley de migración son poblaciones perfectamente reguladas, digamos, no estamos en una situación de indocumentación como en Estados Unidos, sí genera vacíos legales que es muy difícil navegar en el sistema mexicano y que en realidad, digamos, estábamos viendo un aumento impresionante de las solicitudes de asilo, un número importante de solicitudes no resueltas, pero también poco acceso al asilo y al refugio para ciertas nacionalidades. Por ejemplo, mientras que los venezolanos tienen una tasa de aceptación muy grande, los centroamericanos no. Entonces, uno se pregunta qué pasa con estas poblaciones centroamericanas. Muchas de ellas han sido deportadas por las autoridades mexicanas, pero otras están quedando en México y sí nos preocupa que se queden en México sin acceso a una documentación y a derechos sociales. Claro, Claudia. Silvia, el mismo tema, ya casi nos vamos, pero me gustaría oír tu opinión de la migración que está en México. Sí. Bueno, así en ideas como telegrama, porque estamos cerrando, Claudia resalta que hay vacíos legales, o sea, que es muy evidente los vacíos que hay en la atención en México hacia los migrantes, y la discusión se está dando en medio de una reestructuración de la Administración Pública Federal, donde no está clara cuál va a ser la participación de Relaciones Exteriores, de la Secretaría de Gobernación, el Instituto Nacional de Migración, con todo un tema de corrupción y de necesidad de reestructuración. Entonces, creo que ahí es donde está el principal reto. ¿Cómo enfrentas el tema migratorio en medio de esta reestructuración de la Administración Pública Federal? Como telegrama aquí. Y muchísimas si puedo agregar gracias, algo, sí, por supuesto. algo rapidísimo, si puedo agregar, en medio también de un contexto social en el que los mexicanos tenemos un conflicto de identidad, ¿no? En el que reclamamos derechos a nuestras poblaciones en Estados Unidos, pero que nos cuesta muchas veces darle la bienvenida a las poblaciones migrantes aquí en México porque no sabemos cómo hacerlo, ¿no? O sea, llega un extranjero y desgraciadamente muchos sienten miedo, muchos sienten esta necesidad de discriminación, piensan que les van a quitar los empleos, etcétera. Y entonces también tenemos que cambiar esa narrativa hacia los migrantes y ser un poco congruentes con lo que estamos solicitando en Estados Unidos. Pero vivimos en ese dilema identitario. Sin duda, Silvia, Claudia, les agradezco mucho que hayan estado con nosotros y que nos den este amplio panorama de la migración frente al COVID. Muchísimas gracias, buenas noches. Gracias a ustedes, gracias Kimberly. Gracias por habernos acompañado en Debate 22. Hasta luego.